mismo, yo creo que aquí ya lo vieron, no es lo mismo Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala o la ciudad de San Luis Potosí, no es igual, todos tenemos realidades y problemáticas diferentes. ¿Me pasan la siguiente, por favor? ¿Qué pasa en San Luis Potosí? Es un contexto muy rápido. San Luis Potosí, desde que se define que hay problemas de agua, de que no llueve, en la ciudad de San Luis Potosí se organiza una institución que se llama Interapas, que se planea en función de cómo es el agua, de cómo es la cuenca, cómo se distribuye el agua. Y en ese organismo se abastecen a 3 municipios: San Luis Potosí, capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. Los 3 municipios, pues en población somos somos 1.4 millones de habitantes entre los 3. Y hay alrededor de 139 pozos de agua del subsuelo. Tenemos la presa de San José, que tiene 120 años, va a cumplir el 15 de septiembre 120 años. Está la planta de los filtros, ahorita les digo qué es eso, que tiene unos 60 años más o menos. Está la presa del Peaje, que es una presa arriba de la presa de San José. Y luego, hace 10 años, se construyó o se aportó para construir una presa en Guanajuato. Una presa que iba a llevar agua, una gran presa. A nosotros nos dijeron que era una gran presa, una presa gigante. Luego me di cuenta que no era ni gigante ni era una gran presa, era una presa chiquita. Pero esa era una presa destinada para llevar agua a 2 ciudades, a San Luis Potosí y a Celaya. Es la famosísima presa del Realito. Y el Realito es una presa que tiene 10 años, que tiene un ducto que lleva el agua desde esa comunidad hasta San Luis Potosí, que mide 132 kilómetros. Para que se den una idea, no sé a qué distancia estamos de Tampico, ¿alguien sabe? Ángel de la Vega. ¿Alguien sabe a qué distancia estamos de Tampico? 130, hagan de cuenta, pues sí, hagan de cuenta que hay un ducto de aquí a Tampico para traer el agua. En San Luis es igual. De la presa del Realito son 132 kilómetros y lleva el agua a la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cuánta? Nos tendrían que llevar 1000 litros por segundo, 1 metro cúbico por segundo. No llega a eso. Llegan 460 litros por segundo cuando funciona el ducto, y ahí empiezo. Y entonces el 35% de la ciudad, la siguiente, ahí, toda la mancha roja de la ciudad se afecta cuando el Realito no funciona. ¿Cuándo no funciona una presa? Pues generalmente una presa puede no funcionar porque no tiene agua, no llovió, se seca. Ha pasado en la presa de San José. Pero aquí no es el caso. En San Luis Potosí, en la ciudad, el ducto, esos 132 kilómetros, con mucha frecuencia se rompe. Hoy, 18 de mayo, está roto. Lleva 2 días. Ayer nos avisaron, antier se rompió. Es una fisura pequeña, pero no importa el tamaño. Este es el ducto que viene de Guanajuato. Cuando se rompe, automáticamente es como si cerraran una llave de la ciudad y dejamos de recibir los 460 litros por segundo. Y como ven ustedes, lo rojo es la afectación directa a la ciudad. Entonces a mí me preguntan, oye, ¿qué pasaba antes del Realito? 10 años atrás, ¿qué sucedía? Pues había una serie de pozos. Claro, había una ciudad más chica, había una ciudad más manejable, había una serie de pozos, otros que también descubrimos por investigaciones que algunos estaban contaminados
o tenían metales pesados, o tenían fluoruro, y entonces se dejaron de operar. Y entonces hoy la realidad, por ejemplo, hoy la realidad de hoy de la ciudad es que dejan de llegar esos litros y afecta a unas 80,000 viviendas. No sé cuántas tenga Valles, pero ¿qué población tiene Valles más o menos? 300,000, 400,000, ¿se acuerdan? ¿Cuánto? 170,000. Bueno, la afectación es un buen comparativo, querida Delia. La afectación son a 258,000 habitantes. O sea, un Valles y medio se queda sin agua súbitamente, súbitamente. Ese no es el problema, porque en 10 años de construcción de la presa, el ducto ha fallado 56 veces. 56. Las últimas 14 veces, el tiempo que yo he sido alcalde. Es decir, en los 18 meses pasados, 14, 15 veces. Si cuento la de ayer, serían 15 veces. ¿Cuánto tarda la siguiente, por favor? A ver si traigo el dato. 56 averías. Ese es el realito. Cuando nos decías una presa muy grande, yo me imaginé, las presas grandes en México están en un catálogo, y bueno, esta no es tan grande como nos dijeron, no es tan grande. Es una presa de mediana pequeña, pero hoy cuando empecé a investigar qué pasaba con ese ducto, me encontré con otras realidades que hoy comparto con ustedes. La primera es que la presa se está quedando sin agua, y ahí no hay manera de echarle la culpa a nadie. La presa se está quedando sin agua. Hoy debemos tener más o menos el 7% de agua en esa presa, o sea, prácticamente se acabó. Y la otra pregunta es: ¿por qué se acabó el agua? También hay respuestas. Una, porque no ha llovido. Ahí no hay nada que hacer. Todavía a mí no me sale la danza de la lluvia. Siempre la promuevo, ¿verdad, regidora? Digo, hagan algo, y que si entierran el cuchillo, yo digo, desentierran el cuchillo, hagan algo para que llueva en Guanajuato. El alcalde de San Luis pide que llueva en Guanajuato. No ha llovido lo suficiente. Y dos, la cortina de este lado tiene una fisura, está rota. No es el ducto, la cortina. Y por la cortina se expulsan, se van 600 litros por segundo. Entonces hagan el cálculo. A San Luis le mandan 460, pero se fugan 600. En total, y ahí no hay ducto, ahí se fugan. Ahí, aunque el ducto jale o no jale, ahí se van 600. Ahorita se están yendo 600 litros por segundo en este momento. Por eso está muy clara la crisis. Ojo, por eso es muy claro. Yo sé, pues hago un cálculo, no lo hago yo, lo hace la Comisión Nacional del Agua, y me dice: tú te vas a quedar sin agua a finales de mayo. Punto. ¿Por qué? Porque hay una capacidad, 6-7%, hay un gasto de agua, 600 se va por la fuga, 460 se va por el ducto. Me dicen: la buena noticia de cuando se descompone el ducto, doctora, me lo acaban de decir, es que esos 460 litros ahí están guardados. No, bueno, pero se siguen escapando. Entonces no hay buenas noticias, no hay buenas noticias. Ganamos días, 1 o 2 días, pero de todos modos los pierdo, porque esa agua no llega a la ciudad. Entonces, cuando ustedes lean las noticias, pues este es el antecedente más claro. No hay que inventar. Y de quienes en San Luis, en el estado, somos muy dados a culpar gente. Es que el pasado, no. La realidad es esa. No llueve, no hay mantenimiento para la presa, el ducto se rompe. Y entonces, nosotros, a ver la siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ahí.
Y entonces, como alcalde, imaginen ustedes, porque además no soy el alcalde de Soledad, no soy el alcalde de Cerro San Pedro, soy el presidente de la Junta de Gobierno del Interapas. Entonces no me toca, pero sí me toca. No sé si me expliqué. Está medio de Cantinflas. No me toca, soy el alcalde de San Luis, pero como presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, ¿cómo se llama en Valles? ¿Chiapas? ¿Cómo? El DAPAS. Bueno, pues soy el equivalente al DAPAS, pero en San Luis para toda la zona metropolitana. Entonces sí me toca llevar agua, saneamiento y drenaje a los 3 municipios. Analizamos la crisis, dijimos, a ver, tengo 2 alternativas. La primera, hacerme güey, literalmente, y hacer lo que mucha gente ha hecho. Ahí nos vemos, yo me voy en año y medio, ahí se quedan con el agua, tal. La otra era afrontar la realidad y tomar el toro por los cuernos, y entonces opté por la segunda. Es de un desgaste enorme. La gente, como bien me decían ahorita mis amigos de los medios, oiga, pero al final la gente no tiene agua. No, no hay agua. La crisis va creciendo. Hoy en día estamos a 15 días, 18 días de definitivamente ya no tener agua del Realito, y ni modo de que me iba a esperar a que eso sucediera para iniciar un plan. A mí me notificaron el 16 de febrero de esta situación. Y entonces, con los técnicos de San Luis Potosí, los especialistas de San Luis, los investigadores, con todos, yo recurrí a todos. Hicimos un plan. Y el plan, que yo le llamo un plan emergente, y yo hago una explicación sobre el plan emergente, no es un plan para resolver el agua de manera definitiva en San Luis. Eso no es este plan. ¿Por qué? Porque lo que hay que resolver en San Luis Potosí es de mucho más largo plazo y es de muchísimo más dinero. Yo he calculado que necesitamos invertir solo en la ciudad más de 2,000 millones de pesos. Y es para resolver el tema de manera definitiva. Y dependemos todavía de que llueva, de la presa, de otras presas. Dependemos de muchos factores. Pero el plan para la crisis de ahorita, ese sí depende de mí. Ese sí necesita recursos inmediatos y sí necesita una ruta técnica, urgente, inminente, contundente, de todas y de todas, incluyendo del gobierno municipal. Y entonces, ¿qué hicimos? Primero, incluso esta presentación ya se nos quedó corta. Me comprometí a que los 139 pozos estuvieran funcionando, porque esa es otra realidad. Yo creo que la mitad de los pozos, regidora, no funcionaban. Modernizamos y estamos modernizando los pozos que tenían 20, 30, 40 años de antigüedad, sin cambiar nada, equipos, bombas, tal. Y fue lo primero que hicimos. La primera parte del plan era lo que tengo que funcione. Lo que tengo de pozos, rebombeos, piletas, etcétera, que funcione. Y eso fue lo primero que hoy estamos haciendo. Desde febrero hasta hoy aquí van 7, pero al día de hoy llevamos 27 pozos modernizados con una condición muy compleja, que es donde yo me he apoyado en la Universidad Autónoma, en la calidad del agua. ¿Es buena o es mala? Ese es otro problema que tenemos en San Luis. El manto acuífero no solo está gastado, sino una parte tiene contaminación. Y estamos trabajando en ello para saber sobre la calidad del agua, porque puede haber agua abajo, pero puede estar contaminada. Entonces eso es fundamental, resolver el tema de la calidad del agua. Mientras tanto, seguimos arreglando lo que tenemos, pozos, piletas, rebombeos. Les pongo un ejemplo de ello, la planta de los filtros. No sé quién conozca la planta de los filtros, está por la presa, está donde está el Interapas. Esa planta tiene una capacidad para procesar y potabilizar 400 litros de agua por segundo, siempre y cuando haya agua. Y estaba tan abandonada que solo podía dar 120 litros por segundo. O sea, desperdiciábamos la capacidad de la
planta, más de la mitad, mucho más, casi el 60%. Hoy se está reparando y ya pudimos recuperar cuando menos 280 litros por segundo. La segunda etapa es bien importante. En San Luis hace mucho tiempo, por alguna razón que desconocemos, no se perforaban pozos nuevos. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque el manto está protegido, porque no hay derechos de extracción de agua, porque no había necesidad, porque el realito era una gran promesa de resolver el agua de San Luis, y hoy nos dimos cuenta que no era así. Y entonces empezamos a estudiar el subsuelo, no como se debe, porque la verdad estudiar el subsuelo, estudiar el agua del subsuelo es muy complejo, no es tan sencillo. Afortunadamente San Luis Potosí tiene los especialistas, tiene los doctores, los investigadores, y estamos en charlas para llegar a un acuerdo de estudio definitivo del subsuelo. Y la verdad yo quiero agradecer mucho al doctor Díaz Barriga, a los doctores, muchas gracias a las doctoras, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es saber qué hay allá abajo, la calidad del agua de allá abajo y la capacidad del manto acuífero. Mientras tanto, hay 6 pozos, de los cuales ya empezamos a perforar 2, el Aguaje y uno que no está ahí, que es el que está cerca de la colonia Satélite, que nos van a dar una gran capacidad de agua. Pero la tercera parte, no sé si la traigo en esta presentación, a ver la siguiente. No, ya no viene aquí. La siguiente, y lo aprendí también de los investigadores de la universidad, lo siguiente son el cambio de usos de hábito de la gente. ¿Qué es lo más importante? Yo puedo seguir trayendo agua y ahora traerla de otro lugar y subirla a la red, y entonces hay un fenómeno muy, muy triste. De 10 litros de agua que se suben a la red, 5 se pierden. Es así de sencillo el ejemplo. De 10 litros o de 1000 o de 10,000 litros, la mitad se pierde en fugas. Entre la red, lo vieja que es la red de San Luis Potosí, lo antigua que es, y lo segundo, lo que se desperdicia de manera cotidiana, en el baño, el gota a gota, las fugas que hay en la casa que no sabemos, en los aljibes. Y si no reducimos las fugas de agua de manera consistente, pues aunque yo le meta más litros y más litros y más litros, se va a seguir desperdiciando. Y la otra parte es el cambio de hábitos. Como en San Luis Potosí hace mucho no vivimos una crisis como la que viene, pues nos seguimos bañando en promedio entre 15 y 20 minutos, se gastan 20 litros de agua por minuto, para que se den una idea. Seguimos lavando los trastes con las llaves abiertas, seguimos lavándonos los dientes, rasurándonos, aseándonos, pues con el uso del agua como estamos acostumbrados, diría yo, no en una crisis, sino como nos acostumbraron. Aunque yo apelo mucho a mi memoria de infancia, yo sí me bañé, no sé ustedes, pues de botecito, ¿no? Y ahí yo le decía a mi mamá, ¿cuántos litros de agua gastaste? Pues con 4 botes ya te bañé, o sea, no necesito más. Y hoy hemos estado trabajando mucho, por eso empecé diciendo que nuestro problema es una crisis de conciencia, no es una crisis de agua. De conciencia pública, los gobiernos que debemos invertir y debemos intervenir, y de conciencia ciudadana que debemos cambiar nuestros hábitos. Hoy traemos una cruzada que empezamos esta semana para cambiar esa forma de hábitos de la gente. Bañarnos en 4 minutos, estamos obsequiando relojes de arena de 4 minutos para que los niños, las niñas entren en conciencia que en ese tiempo se pueden bañar. Vimos una entrevista de niños en España que les preguntaba a una maestra, ¿en cuánto tiempo te bañas? Me dijo, cuando me ponen el cronómetro, en minuto y medio. Cuando no me ponen el cronómetro, me baño en 4 minutos. Yo le pregunté a unos niños en la semana, ¿en cuánto tiempo se bañan? En 15 minutos. ¿Y qué es el cronómetro? No, pues claro, no hemos tenido la necesidad, hoy la tenemos. Y yo hoy vengo a Valles a decirles, no esperen a la crisis, va a llegar, no tengo duda, nomás hay que ver la historia de la humanidad de los últimos 200 años, va a llegar. La zona huasteca es riquísima en agua, pero va a llegar porque no hay infraestructura.
No hay infraestructura que contenga el agua, que la procese, que la recicle, que la regrese, como pasó, no sé si sepan la historia de Ciudad del Cabo, que llegaron al día cero, a cero agua, y tuvieron que invertir, y ahora ellos viven del agua, pues prácticamente del agua que se desecha en las coladeras, la vuelven a procesar y la llevan a un nivel de volverla a consumir. Pero eso costó muchísimo dinero. Y esa es mi misión hoy de estar aquí en Valles, decirles, en San Luis ya lo estamos viviendo. Yo no sé cómo esté Ciudad Valles, ni los municipios huastecos, pero sí vean el espejo en San Luis Potosí, que pensamos que nos íbamos a tardar más años en llegar a esta crisis, y la verdad es que ya estamos a días de enfrentar la peor crisis del agua en San Luis Potosí. Entonces, un asunto de conciencia, no está de más, creo que todos sabemos ahorrar agua. Lo importante es como el ejercicio, la dieta, es cuándo vamos a empezar ya. Y hoy la invitación a todas y todos es decirles, antes de que lleguemos a esta crisis, empecemos con ese cambio de hábitos. Hay quien dice, bueno, es que si yo gasto más agua o no en lavarme los dientes no influye. Pues yo hago el ejercicio siempre gracias por el agua. Yo hago el ejercicio diario en todos mis eventos. A la gente le pregunto, hoy ¿cuánto tiempo tardaste en bañarte? 15 minutos. ¿Podrías bañarte en 8? Sí podría. O pongo mi ejemplo, ¿no? Digo, hoy yo me despierto, hoy por la mañana, no espero el agua caliente, que ese es otro problema. Yo espero, así meto una pata y digo, ya, como a los 7 minutos ya cae el agua caliente, o 5 minutos, pues ya se fueron 100 litros más o menos. Una persona debe consumir, para un estándar internacional de consumo de agua, son 100 litros por segundo. Entonces, si en la regadera me consumo en 5 minutos 100 litros, pues ya el estándar ya valió, ¿verdad? Si me aviento otros 5 minutos mojándome, remojándome, y medio me enjuago y tal, otros 5 minutos. Y luego si me gusta cantar o si me gusta, ya valió, ya se acabó el estándar. Nada más en la regadera. Los 100 litros por segundo es para todo, para asearse, para asear la casa, para la ropa, para cocinar, para beber. Entonces, el cambio de conciencia es fundamental. Multiplicado por miles, claro que vamos a ahorrar agua. Es la parte más importante de toda la estrategia. El cambio de conciencia en los hábitos cotidianos, en los de todas y todas pueden ayudar a que esto verdaderamente funcione. Les doy otra y ya termino, para si hay alguna pregunta o respuesta. Aprendimos que en Europa lavan los trastes sin agua o con muy poquita agua. Y a mí me gusta platicarla porque lo escuché allá y creo que es totalmente aplicable aquí. ¿Cómo se lavan los trastes de manera cotidiana? Le voy a preguntar a los hombres que no lavan casi trastes. Pues ponemos el trasterío, ¿no? En la tarja, en el baño, en lo que sea. Se abre la llave y se enjuaga primero el plato y se pone en un lado, y luego se enjabona y la llave sigue abierta, y luego se enjabona y luego se enjuaga. Todo ese tiempo el agua estuvo abierta, la llave estuvo abierta. ¿Cómo lo hacen en unos países de Europa? Juntan todos los platos en el balde, en la tarja, donde sea, con papel estraza, incluso con papel periódico, quitan el excedente, la grasa, la comida. No han abierto la llave, no se abre la llave. Y luego con agua jabonosa lavan cada plato, uno encima del otro, para que el jabón vaya bajando. No han abierto la llave. Luego lo separan, las ollas, las cazuelas, tal, con puro papel periódico. Incluso las cazuelas las llegan a lavar cada tercer día. Y dicen que conserva el sazón. Eso dicen, yo no sé. Yo imagino aquí, no sé, ¿verdad? No lo sé. Pero los platos me suena razonable. Y luego finalmente juntan todo y con un solo llavazo, en un solo intento abren la llave, enjuagan el primer plato, el segundo, el tercero y acabaron.
En 4 minutos lavan todos los trastes. Nosotros podemos tardarnos 20 minutos con la llave abierta. Otro tip que nos dieron es que la llave no se abre toda, sino que se abre solo la mitad y es suficiente. Estamos acostumbrados a abrir, que se ve el chorro, ¿no? Bueno, pues hoy, perdón que traiga estos ejemplos como alcalde, pero mi lucha, mi batalla es precisamente de conciencia. Es decir, les tenemos un problema. Todos estos y otros ejemplos, podría estar aquí hasta las 3 de la tarde platicando ejemplos. Son solo para decirles que estoy encantado de estar aquí en Ciudad Valles platicando lo que está pasando en San Luis Potosí, que tomamos el tema de frente, que hay que hacer conciencia y que estamos a sus órdenes por si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que estamos haciendo allá, y que desde luego invitarlos a cuidar el agua e invitar a las autoridades que correspondan a invertir en materia del agua, ¿no? Es un tema de dinero, ¿verdad, regidora? De recursos públicos, y que esto ya no va a poder esperar más. Es el tiempo de concentrarnos en el tema del agua. Así como nos preocupamos por la seguridad pública, yo les aseguro que la seguridad pública, sí, déjenme mezclar el tema, sí, ¿no? A ver, a todos nos preocupa la seguridad pública, pero es más bien algo que ahí está y a lo mejor somos víctimas. Pero en el agua, cuando le abren, no hay agua, y la crisis es durísima. O sea, no nos damos cuenta hasta que nos falta, hasta que le abren a la regadera y no hay agua, hasta que la señora quiere cocinar y no hay. Y la seguridad pública no puede o no te puede pasar algo. Sientes miedo, sientes presión, pero a lo mejor no eres víctima de nada. Y el agua no. El agua ahí está, y la sufrimos cuando no está. Gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta para el maestro Galindo? Sí, adelante, por aquí, ¿quién trae los micrófonos? Buenas tardes. Quería primero que todo agradecer su presentación de cuál es el plan que la ciudad de San Luis Potosí tiene para afrontar la temática del agua. Agradecer la divulgación de toda esta información, porque creo que es clave que conozcamos la situación para poder afrontarla. Agradecer también, bueno, por supuesto, su participación en el foro, el apoyo para que estudiantes también pudieran estar presentes junto a la regidora. Y quería hacerle la pregunta de cuál es el plan que tiene el gobierno de la capital para poder transparentar esta información y que las personas, más allá de que les falte el agua y lo vean a la hora de abrir la regadera, ya se vayan preparando. ¿Cuál es la campaña que quizás el municipio puede estar llevando o pensando para que a la población le llegue la información y pueda tomar las medidas necesarias, más allá de solo ciertos grupos como los niños, como comentaba, que toda la población esté al tanto y que se pueda sumar a esta estrategia? Muchas gracias. Qué interesante pregunta. Creo que lo más importante fue cuando decidimos, y no fue una decisión personal, fue una decisión colectiva del gobierno, de los regidores, de las regidoras, de asumir el problema. Insisto, uno a veces como gobierno puede decir, síguele, no pasa nada, y así estamos desde 1961, para que te des una idea. Nosotros lo hicimos al revés. Agarramos el tema, lo platiqué con mis regidores, mis regidoras me dieron todo el apoyo. Luego fui al Congreso del Estado, llevé el plan, les dije, señores, la crisis está así, de ese tamaño, se necesita dinero. Si te das cuenta, yo no he hablado de dinero porque es como un pretexto. Es que no hay dinero, no, yo no tengo dinero, pero el que tengo lo estamos invirtiendo en esto. Es así de claro. Uno como gobierno decide las prioridades. ¿A qué le pones el dinero? Bueno, yo el dinero público que tengo se lo estoy dedicando al agua. Y luego hay un mecanismo que es el Consejo de Desarrollo Social Municipal, que es el que administra, son puros ciudadanos que administran el ramo 33, el dinero federal. Yo a ellos les pedí autorización para ejercer el recurso público en materia de agua y me autorizaron 122 millones de pesos para poder perforar, modernizar
estudiar, para hacer todo lo que necesito para salir de esta crisis. Y me ha dado muy buen resultado. Por eso hoy yo agradezco estar aquí, siguiendo con tu pregunta, porque no hay foro, no hay evento, no hay lugar en donde yo tengo un micrófono que no esté hablando hoy del agua, porque la lucha es permanente, es continua, es de transparentar de alguna manera, pero la otra también es de asumir el liderazgo. Yo creo que alguien, al menos en la capital, lo teníamos que asumir. La verdad, yo siempre estoy muy agradecido con la regidora Ángeles Hermosillo, que me ha acompañado. Déjenles digo algo político, es lo único político que voy a hablar. Somos de partidos diferentes, pero en el agua no hay partidos, la verdad, no hay religiones, no hay color, no hay nada. O sea, en el agua hay acciones o vamos a una crisis todos. Y en San Luis hemos enfrentado juntos la crisis muy bien, de verdad. La Universidad Autónoma con un gran respaldo, con una gran solidaridad con la ciudad. Yo creo que son los investigadores de la Autónoma los que más habían estado apurando una solución de fondo y no se les había considerado. Por eso es que vine al foro, porque el foro es un espacio para decir, a ver, aquí estamos juntos, lo queremos resolver, vamos a meterle dinero y vamos a meterle conciencia, porque insisto, esta es una crisis de conciencia. Gracias. Hola, muy buenas tardes, un placer, mi nombre es Sara. Rápidamente, me queda claro que hay una crisis de conciencia como ciudadanos. Ya hablo de la parte administrativa y donde hay que, digamos, invertirle, tiene que ver con la administración del recurso, que es escaso. ¿Qué nos corresponde como ciudadanos? Me queda claro también. Pero quisiera preguntarle, ¿hay también presiones, digamos, de otros entes que tenga que ver a lo mejor con la industria o con los productores que a lo mejor no se les está volteando a ver? Porque bueno, el gasto que hacemos como ciudadano en las casas es importante, pero no debemos olvidar que somos agentes económicos, ¿no? Y que demandamos productos que tienen que ver con una extracción importante de agua. No sé cuál es la situación en el sentido a lo mejor tiene que ver más con el Estado, pero pues bueno, empieza por los municipios, ¿no? Para cuestionarles cómo está el tema del asunto del agua en esa área, digamos. Claro, yo no quería profundizar tanto, pero con la pregunta me permito hacerlo. Desde luego ya la conjugación de cosas en materia de agua es muy compleja. A ver, en la ciudad de San Luis Potosí hay una concesión de agua privada que sirve en el oriente de la ciudad, abastece agua a algunas zonas, algunas casas y algunos negocios y tal, y es privada. Yo he estado luchando también porque esa agua finalmente es de utilidad para nosotros. La otra es en la zona industrial. En la zona industrial no tenemos injerencia sobre el control del agua. Y entonces los procesos productivos, todos dependen del agua que está allá, en la que nosotros no tenemos influencia. Lo voy a explicar en ejemplo. El agua es como un pollo que tiene dos pechugas, ¿no? Lo rico del pollo son esas pechugas. Y el Interapas, la ciudad, no tiene ninguna de las dos pechugas. Ni el agua del poniente de la ciudad, ni el agua de la zona industrial. Y entonces todo lo demás es con lo que sobrevive la ciudad. Por eso el organismo operador está en crisis, así de sencillo. Ahora, ¿cuál es mi visión? ¿Tenemos que recoger esa agua? No, tiene que sobrevivir. Porque además hay otra agua que es en el sector agrícola, que tiene que sobrevivir. Cada vez hay más agua para ese sector y desgraciadamente el agua que está en ese subsuelo está más contaminada. Esa es otra. Los propios procesos productivos agrícolas han contaminado el manto, que ese es otro tema. Y entonces lo que hoy estamos haciendo, ayer específicamente estuve en la zona industrial, diciéndole a los grandes industriales, sean solidarios con la ciudad. O sea, la ciudad, ustedes viven de la ciudad, los trabajadores, las trabajadoras, los servicios, todos los da la ciudad. Incluso, aunque la industria, una parte esté en Villa de Reyes, la BMW está en Villa de Reyes, todos los servicios son en la ciudad. Y encontré muy buena respuesta de ellos, muy buena, de decir, ya hubo en algún momento un acuerdo para que agua de pozos venga a la ciudad. Hay que hacer infraestructura, pero cerré un acuerdo con ellos muy bueno. Y dos, hay gente que tiene pozos privados, y voy a dar un dato brutal.
hay gente que tiene pozos privados y nos los está prestando o cediendo. En este momento tenemos 4 que yo estoy en el día a día como mercado, ¿verdad? A ver, ¿cuántos litros me das por segundo? ¿Y qué te doy? ¿Y cómo te ayudo? Y entonces 4 pozos privados, o al menos en el ámbito privado, se los cedieron ya a la ciudad para paliar también la crisis. Pero ¿cuál es el dato espeluznante? Pues que mientras nosotros tenemos 139 pozos para el uso doméstico, en total en San Luis, privados, debe haber más de 240 pozos privados. Yo soy de los que revela las cosas abiertamente. Debe haber 1000 y tantas concesiones de agua, pero realmente puede haber 240 pozos explotándose de manera privada. Entonces yo sí estoy hablando con ellos para decirle, la ciudad necesita agua, la ciudadanía necesita agua y dame agua. Ahora, es un diálogo abierto, no es forzoso, no estoy presionando desde el poder público, no estoy peleando jurídicamente, porque yo creo que la crisis lo que necesita es solidaridad, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. Doctor. Ya, bueno. Hay 2 cosas. Una, ¿por qué usted tiene que ir con los industriales y no hacer una declaratoria de derechos humanos, el derecho humano al agua, y los industriales tendrían que ir a pedir agua al ayuntamiento? Porque desde el punto de vista del derecho humano al agua, ellos son los que están mal. Y mientras eso no ocurra, ¿por qué yo tengo que concientizarme y bañarme en 4 segundos, pero dejo a las empresas gastarse todo el agua que quieran? Tiene toda la razón. Ese es un poco el tono en el que platicamos ayer, de decirles, a ver, finalmente el agua que están consumiendo en sus procesos es de la gente, es de la gente. ¿Por qué no he ido a una parte más dura? Porque me voy a llevar 5 años peleando jurídicamente y yo me queda de alcalde 1 año y medio y la crisis del agua es en 3 semanas. Entonces yo, un poco por la buena, recuperar litros por segundo, cubrir mi escenario, al mismo tiempo sí les comparto a ustedes que estamos gestionando ante la Secretaría de Gobernación la declaración de emergencia, porque vamos a una emergencia inminente. La declaratoria de emergencia, si la logramos, nos va a permitir mayor fuerza jurídica para exigirle agua a la industria, control de agua al campo y la recuperación de la concesión de aguas del poniente. Pero necesito el brazo jurídico de la declaratoria, que ya está en trámite, para lograr eso. Porque no me da tiempo. O sea, yo voy a pelearme por el agua. Mientras sea alcalde, yo voy a pelear por el agua. Pero no me va a dar tiempo. Ellos saben que un amparo, de hecho la concesión de aguas del poniente está sujeta de un amparo. Ni siquiera hay una concesión en papel de esa agua. Pero saben que ese amparo tiene 15 años. Entonces no vamos a llegar a nada. No voy a llegar a nada ante la crisis que tengo enfrente prácticamente a días. Pero sí vamos por ahí, doctor. Ya les compartiré la declaratoria de emergencia que estamos tramitando. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias al maestro Francisco Galindo por su tiempo y por la claridad de su presentación y por todos los datos que nos aportan. Vamos a entregar un pequeño obsequio por parte del comité organizador. Claro que sí, doctor. Y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo nada más quería comentarle que ojalá encuentren una manera de reparar la presa del Realito, ¿verdad? Porque realmente el problema es el que está aquí ahora, la presa, ¿verdad? Bueno,
El director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca le va a hacer entrega del reconocimiento por su participación. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Maestro Enrique, muchas gracias por su visita aquí a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Y bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias Químicas y de nuestra facultad, le entregamos este reconocimiento al maestro Enrique Galindo Ceballos por su valiosa participación en este segundo Foro Estatal del Agua. De verdad te agradecemos la presencia y muchas felicidades por lo que está realizando en la capital potosina. Muchas gracias. Gracias, director. Muy agradecido. Muy buen regreso. Muchas gracias. Pásele, Carmen. Muy bien, entonces en este momento vamos a tomar un receso de la sesión. Tenemos 2 pláticas pendientes, las vamos a retomar después del receso. En este momento, para